Esta increíble y vergonzosa historia trata de cómo una vez fui herida por un hombre. Pero no quiero ahogarme en resentimiento y he resuelto el problema. El problema vengándome de los hombres poniendo laxantes en sus bebidas y luego observando cómo lidiarían con tal problema. Es una historia realmente vergonzosa, pero es divertida. Me llevó un tiempo decidirme compartirla con alguien. Porque me da miedo que me juzguen, pero ahora estoy preparada para cualquier reacción. Y todo empezó con una cita, que estoy a punto de contarte. Desde hace 6 meses, me divierto saliendo con hombres de una manera poco convencional. De una manera poco convencional. Siempre encuentro a mis víctimas en sitios de citas. Se ha convertido en una especie de hobby, una distracción de mi rutina diaria y una manera de lidiar con mis demonios internos. Permítanme comenzar diciendo que mi extraña fascinación comenzó después de 7 años con un tipo que era perfecto para mí en todos los sentidos. Fue mi primer y último amor, pero un día le pillé con mi hermana en nuestro piso, comprado con mi dinero en un barrio de lujo. Después del divorcio, decidió demandarme por la mitad del valor del piso, a causa de la lentitud de los tribunales, que perdí porque él era de una familia poderosa, y mucho tiempo para vender el piso. Tuve que mudarme a un barrio menos caro, alquilar una habitación y empezar mi vida de cero. Sentía un dolor salvaje ante la injusticia de lo que estaba ocurriendo. Las personas más cercanos y queridos para mí, él y mi hermana, eran unos traidores. No tenía a nadie más que a ellos. Habían pasado 6 meses desde entonces, pero la rabia no me abandonaba. Lo intenté varias veces. Intenté salir varias veces para empezar una nueva relación, pero la rabia no se iba y no podía hablar con hombres sin sentir rabia y querer vengarme. Sin embargo, no podía vengarme de mi exnovio porque tenía padres poderosos y se había comprometido con mi novia. Padres, y se comprometió con mi hermana, después de lo cual se fueron a vivir a otro país. En otro país. Esto me hizo aún más daño. Mi hermana, gracias a él. Una vida acomodada, un cuento de hadas, y es más frustrante darse cuenta de que ella vive del dinero que proviene de mis negocios, que mi marido me quitó y se lo dio a ella. Al tratar de seguir adelante con mi vida personal, me he estado comunicando por la fuerza y negativamente, y sentimientos negativos con los hombres. Pero en una cita, un hombre resultó ser exactamente la misma persona, un calco de mi exmarido. Desde su aspecto hasta su comportamiento, hasta su porte y estilo de vestir. Incluso tuve un sentimiento de nostalgia, y por un momento pensé en una posible relación con él. Pero admitió engañar a su exmujer, y una vez más me sentía abrumada por emociones negativas y resentimiento. Quería marcharme sin más, pero irme en silencio era demasiado aburrido. Y entonces recordé en el bolso que me quedaba un fuerte laxante de un viaje que hice a casa de una amiga cuando estaba muy estreñida. El café donde nos encontramos era un lugar acogedor con vistas al mar. El ambiente en el interior era relajante. Suave luz de las lámparas de mesa, música agradable de fondo y olor a café recién hecho. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes marinos, y los grandes ventanales daban al cielo del atardecer, que empezaba a parecer una puesta de sol. Una vista del cielo del atardecer, que empezaba a tornarse rosa y naranja. Tonalidades. Cuando fue al baño, recordé que en mi bolso había una bolsa de laxantes. Una bolsa de laxantes que me había recetado mi médico. Había olvidado que estaba en mi bolso y la idea de dársela a este tipo se me ocurrió casi de inmediato. Ya poner una bolsa de laxantes en su taza de café casi llena. Decidí quedarme un rato para ver cómo reaccionaba. Pero me di cuenta de que no sería interesante si simplemente corría al baño en el café. Como estábamos en un café junto al mar, le propuse alquilar una canoa e ir a nadar. Y ver la puesta de sol. Tardó un rato en decidirse, pero yo no podía esperar mucho porque los laxantes harían efecto en media hora. Así que le dije que yo pagaría la cita. 5 minutos más tarde, estábamos en camino al alquiler de canoas.
Salimos del café y sentí la fresca brisa marina que suavemente contra mi piel. El cielo ya empezaba a oscurecerse, coloreándose de tonos profundos de azul y púrpura. Caminamos por la playa de arena, dejando huellas arrastradas por la marea. A lo lejos, podíamos oír el sonido de las olas rompiendo en la orilla y los gritos de las gaviotas surcando el cielo. El momento parecía tan perfecto y romántico que por un momento olvidé mi plan. No pasó mucho tiempo antes de que nos pusieron en estos pequeños botes y nos dieron remos. Estábamos los tres solos, él, yo y el mar, sin poder ir al baño. Habiendo recordado mi comportamiento travieso, tenía mucha curiosidad por saber cómo saldría de esta situación. Llevábamos media hora navegando media hora y ni un músculo de su cara había flaqueado. Me estaba aburriendo de esperar a que reaccionara, así que decidí simplemente disfrutar de la vista. Nos alejamos lo suficiente de la orilla y miré al horizonte, donde el sol se hundía lentamente tras la línea de flotación. El sol se hundía lentamente por encima de la línea de flotación, coloreando todo a nuestro alrededor de un colores naranja dorado. Esta puesta de sol era una de las más bellas que jamás había visto. El agua brillaba, reflejando los últimos rayos del sol que se iba, y el cielo brillaba con todas las tonalidades de rosa y púrpura. Dejó los remos y empezó a hablarme de temas extraños, intentando aligerar el ambiente. Hizo insinuaciones ambiguas, jugó con mis ojos, me pasaba las manos por el cuerpo como al azar, me arreglaba el pelo. En un momento dado, su mano empezó a deslizarse lentamente por mi pierna y no iba a detenerse. La diversión que esperaba fue sustituida por el miedo de que allí mismo me hiciera lo que mi ex le hizo a mi hermana en nuestra cama. Nuestra cama. El horror y el asco crecían a cada segundo. Empecé a instarle a que se fuera a tierra, pero él fue persistente y continuó con sus acciones, acercándose cada vez más a mí con su cuerpo. Empezaron a brotarme lágrimas de miedo e impotencia. Mis emociones y reacciones eran difíciles de ignorar, pero él fingía que todo era normal y aún más insistente. Su mano no iba a parar. Me resigné a lo que estaba pasando y solo quería esperar a que se terminara. Pero de repente se detuvo y de una manera extraña, antinatural. Se congeló. Enjugándome las lágrimas y abriendo los ojos, vi su cara, que estaba helada de horror y sorpresa. Me había olvidado del laxante por miedo, y pensé que mis lágrimas habían provocado esta reacción. Pero a él no parecían importarle mucho mis lágrimas. Estaba claramente sintiendo los efectos de la bebida infernal de mi parte. El mejor barista. Agarró un remo. Quiso nadar hasta la orilla, pero el remo se le cayó de las manos temblorosas. Afortunadamente, estaba atado con una cuerda. Tiró frenéticamente de ella para sacar el remo, y me gritó que le ayudara. Pero yo fingía estar paralizado de miedo y vi cómo lo hacía él mismo. Sacó el remo. Me gritó que remara a la orilla inmediatamente. Decidí un poco más. De pie, con las piernas temblorosas, tomé el remo en mis manos. Todo mi cuerpo temblaba y yo remaba solo con un lado del remo, lo que hacía que la barca solo diera vueltas sobre su eje. Cada vez estaba peor. Se sentó en el fondo de la barca, agarrándose a los lados, y me gritaba que remara a ambos lados y fuera hacia adelante. Ya empezó a remar, pero no hacia la orilla, fingiendo ser aún más estúpido, y remaba más lejos de la orilla. Apenas podía soportar las sensaciones en sus intestinos, y sus gritos se convirtieron en el chillido de un cachorro. Tenía la frente cubierta de sudor, enseñó los dientes y gruñó. Empezó a retorcerse, y ya estaba tumbado en el fondo del barco. Yo apenas podía contener la risa, pero intenté no quitarme la máscara de actor, y seguí remando mal. Cuando ya no supe qué más hacer, dejé caer el remo al mar y fingí sollozar, pero solo era una risa histérica. Nos sentamos en la canoa. Él se retorcía con ganas de ir al baño.
y parecía que se iba a cagar encima y yo fingía sollozar, pero solo me reía. Estábamos rodeados de una magnífica puesta de sol. Y entonces, con el telón de fondo de la magnífica puesta de sol, aunque no podía verlo todo porque tenía las manos sobre la cara, sentí una salpicadura en la cara. Abro los ojos y veo que no está en la barca. Un par de segundos después, todo lo que veo su cabeza sobresaliendo del agua, escupiendo el mar salado. No sabía cómo reaccionar, pero empezó a nadar hacia la orilla. Pero no llegó muy lejos. Una mancha marrón comenzó a formarse a su alrededor con trozos de comida digerida. No se dio cuenta inmediatamente. Probablemente solo lo notó cuando un terrible olor vino del mar. No pude contener la risa y la vergüenza. Obviamente, él estaba aún más avergonzado, tratando de nadar lejos de su charco, pero los trozos de contenido que había se le pegaban a la piel y a la ropa. El olor era infernal, y yo quería llevarle a la orilla, pero temía que se ahogara. Quería burlarme de él, por supuesto, pero no quería que su vida estuviera en peligro. Solo quería reírme, no poner en peligro la vida de un hombre. Así que, sobreponiéndome a mí mismo y al reflejo nauseoso, le tendí la mano para tirar de él para que volviera al barco y nadara hasta la orilla. Nadó alejándose del barco, creando más y más charcos marrones y trozos de contenido intestinal. Al parecer, estaba tan avergonzado que quería nadar hasta la orilla, pero la distancia era demasiado grande. Y este medicamento te marea y aumenta tu temperatura corporal, lo que hacía aún más difícil nadar. Su fuerza se desvanecía rápidamente. Después de mucho le convencí para que subiera al barco. Ni siquiera oculté mis emociones, que decía que el olor que salía de él me hacía querer vomitar comida por la boca, pero contuve el reflejo nauseoso, remando hacia la orilla, arrepintiéndome de lo que había hecho, pues el hedor era insoportable. Gotas y trozos del contenido caían en la barca y aterrizaban en mis pies. Al cabo de un minuto, él mismo no podía soportar el olor, y su reflejo nauseoso se activó de inmediato. Ahora la comida en forma líquida no salía de sus intestinos, sino de su boca, directamente al bote. El bote, al parecer, no se le había ocurrido sacar la cabeza del bote. Después de eso, estábamos flotando en un charco de comida y café, que era la droga que había preparado las cosas en esta cita. Luego flotamos durante unos 5 minutos en silencio. Él se sentó de espaldas. Al acercarnos a la orilla, me pidió que olvidara lo sucedido y que no volviéramos a volver a vernos. Cuando llegó a la orilla, sacó dinero mojado del bolsillo y me lo puso en la mano. En mi mano para pagar el barco, y se alejó hacia su coche. No le vi alejarse hacia el coche, pero al volverme vi las marcas húmedas del mar y su contenido marrón, así que debió de perderse el baño otra vez. Ha pasado una semana desde aquella fecha, y mi nariz y mi memoria aún tienen impreso ese horrible olor. Creo que mi ropa también lo olía y tuve que tirarla. El tipo me bloqueó de todas las redes sociales. Nunca volví a saber de él. No me arrepiento de lo que hice, aunque he sufrido un poco de daño moral a mí mismo. Aún así, es el tipo de venganza que me gusta y no voy a parar. A pesar de que yo estaba herido de esta cita, pero las emociones raras que obtuve de ella están más allá de las palabras. En palabras. Algunos dirán que es algo terrible, pero mi nuevo hobby está trayendo colores brillantes a mi vida. Si te interesa conocer mis próximas historias sobre mis hazañas, estaré encantada de compartirlas. ¿Y crees que es un poco cruel de mi parte cuando tomo represalias de esta manera?